Hoy vamos al tema número 5 de esta serie, la súplica del amor. El título del mensaje en esta mañana es: el orgullo va contra el perdón. El orgullo va contra el perdón. El texto con el que yo cerré la semana pasada el mensaje fue Filemón 10, el versículo 10 al 12, donde leemos de esta forma. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Subraye eso si está marcando, porque ese es un juego de palabras muy interesante de Pablo. En el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice verso 12: te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Aquí estamos viendo cómo Pablo prepara ese camino de ese esclavo Onésimo hacia su amo Filemón. Y el recibimiento es el primer paso en el proceso de perdonar. Esto significa abrirle de nuevo la puerta de la confianza, recibir al ofensor. Fíjense, recibir al ofensor es tener la disposición de perdonarlo y restaurarlo. Y ese es un aspecto importante, porque algunos pudieran argumentar y decir: ya lo perdoné, pero no quiero volver a verlo en toda mi vida. Eso no está haciendo aquí Pablo. Pablo, fíjense, está enviando a Onésimo directamente hacia el ofendido y le está diciendo: recíbelo. Es importante que tú lo recibas. Es importante que Onésimo te dé la cara, que pida perdón por la transgresión que te hizo y que tú le abras la puerta de la confianza nuevamente. Recíbelo. Porque como dice, y fíjense la posición en la que Pablo se pone: aquí te lo regreso, recíbelo como a mí mismo. Es decir, como si yo fuera. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba estableciéndose como ese mediador. Y miren, algo que hemos aprendido en esta serie es que el progreso de una iglesia no se alcanza por cuántos eventos organiza una iglesia. Ese progreso tampoco se alcanza por todos los congresos que pudiera estar participando en el año, y menos se alcanza por la cantidad de miembros que tiene una congregación. Ese progreso en la iglesia se obtiene cuando sus miembros, es decir, nosotros, se relacionan en amor y en perdón. Es ahí donde viene el verdadero progreso de una congregación. Es ahí donde una iglesia es próspera, no por cuántos miembros tiene o qué tan grande es su auditorio, sino en la relación, en el vínculo que hay entre sus miembros, en amarse y en perdonarse. Porque solamente de este modo es como la iglesia estará cumpliendo su propósito en esta tierra. Solamente así. Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿De qué forma? Si tuvieran amor unos por otros, es decir, que se amen unos a otros. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, el perdón lo que hace, un beneficio que nos trae, es liberar a nuestro ofensor. En última instancia, nos libera de nuestro ofensor. Cuando perdonamos, el perdón lo que hace es soltar al ofensor de los grilletes a los que yo lo tengo atado. Y al yo perdonar, lo que yo estoy haciendo es liberándome de eso, de esa amargura, de ese resentimiento, de ese rencor, y poner a mi ofensor a la disposición de Dios. ¿Quién no quiere eso? ¿O usted quiere tomar justicia por sus propias manos? ¿O usted quiere vengarse? A veces es lo que queremos.
Y por eso estamos unidos a nuestro ofensor con grilletes y cadenas. Y no lo soltamos, no lo soltamos. ¿Por qué? Porque queremos que viva las mismas desgracias que nos hizo experimentar y vivir. Entonces, yo quiero poner a mi ofensor y a mis enemigos a la disposición de Dios. Eso es lo que hace el perdón. En otras palabras, libera al ofensor de mi custodia, y lo que yo estoy haciendo es entregárselo a Dios, reconociendo que Él es el único juez verdadero y justo. Lo cual también me recuerda que Dios no me hizo a mí juez. Lo cual también me hace consciente de que a mí no me corresponde tomar la venganza por mí mismo. Cuando yo me niego a perdonar, ¿qué está sucediendo? Me estoy poniendo en el lugar de Dios. Es decir, yo estoy dictaminando la sentencia, yo estoy queriendo hacer justicia por mi propia mano, y esto va contra su voluntad. Hay una historia muy ilustrativa en el Antiguo Testamento sobre esto. De hecho, todos la conocemos, y sobre este asunto del perdón, esta historia está de una manera ilustrada de forma perfecta a través de la vida de José. Todos conocemos a José, y tú puedes estudiar su vida en los últimos 13 capítulos del libro de Génesis. Y sabemos que José, desde que era un niño, fíjate, desde que era un niño, fue lastimado de varias maneras, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Vez tras vez, él fue tratado injustamente, fue menospreciado, se fraguó varios intentos contra él. Pero al final de la historia, cuando los hermanos de José, que tanto daño le habían hecho, que tanto habían pecado contra él, al final de la historia sabemos que volvieron a él y le dijeron: ¿vas a usar esto en contra de nosotros? Cuando se presentaron a él ya como gobernador de Egipto, ¿vas a usar esto en contra de nosotros? Y dice la Biblia que Josué les dijo: ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Note la actitud de José, un corazón perdonador. O sea, de todo lo que te hicimos, vas a actuar ahora que tienes poder, vas a actuar en contra nuestra, lo vas a usar todo lo que te hicimos contra nosotros. Y la respuesta de José es: yo no soy Dios, yo no puedo ponerme como un juez, yo no estoy aquí para tomar el lugar de Dios. Mire, José pudo haber tomado venganza contra sus hermanos, ¿cierto? Era gobernador, era el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Él con facilidad, con un chasquido, él podía mandar a los hombres para que los castigaran, para que los flagelaran, hasta para que los mataran si él hubiera querido. Entonces él pudo haber tomado venganza contra sus hermanos, y de hecho él estaba en esa posición de hacerlo, porque de una manera estaría actuando con una justicia legal, hablando políticamente o judicialmente. Él podría haberse vengado de todos los que alguna vez pecaron contra él. En ese momento, no tengamos presente esto, ya era el segundo hombre después del faraón en la tierra de Egipto. Sin embargo, José declaró: yo no soy Dios, yo no soy Dios. Y si busco venganza de esas personas, y si me niego a perdonarlos, me estaría poniendo en el lugar de Dios. Qué impresionante historia. Ahora, en la historia de Onésimo y Filemón, ahora Filemón tenía el deber moral de recibir de nuevo a su esclavo Onésimo, quien lo había ofendido, quien había huido, quien le había robado. Y Onésimo regresaría nuevamente a casa de su amo solicitándole el perdón. Y algo importante con respecto a Onésimo, lo cual pues no hay mucha información de él,
Pero hay demostraciones muy claras del arrepentimiento de este esclavo y su conversión. Onésimo estaba verdaderamente arrepentido de la ofensa que él había hecho contra su amo Filemón. Fíjense, el hecho de que Onésimo estuviera ante Filemón en el momento de leer la carta, es decir, esta carta, demuestra una actitud arrepentida. Porque al momento en que Filemón estaba leyendo esta epístola, Onésimo estaba presente ahí. Eso es un cuadro muy impresionante. Él estaba presente ahí. Había regresado a encarar al amo a quien había defraudado y quien tenía toda la autoridad para castigarlo severamente, en la misma posición que José. Y antes de pronunciar una palabra de arrepentimiento, Onésimo ya había demostrado el fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él era portador de esta carta. Eso habla mucho de su carácter, de su actitud de encarar a su amo y pedirle perdón. Y Pablo está abogando ahora por su hijo en la fe, como él lo dice, a quien yo engendré en mis prisiones. Y Pablo lo ministró. Y ahora Onésimo en su conversión tenía la intención de regresar con su amo, de restaurar la relación con su amo. Él lo había agraviado, él lo había defraudado, lo había ofendido. Se convirtió en un fugitivo criminal. Era ahora el fruto espiritual de Pablo. Ahora vemos a un hombre con arrepentimiento, un hombre con docilidad, un hombre consciente del mal que hizo, y estaba en la disposición de obedecer a Pablo y de regresar a la casa de su amo. Y esto hace evidente la fe verdadera que él tenía. Porque si él no estuviera arrepentido, él bien pudo haber dicho: no, ¿por qué voy a ir? No quiero ir. Pero él fue, y eso habla de su docilidad. Otro aspecto importante es que Onésimo ya era una persona completamente transformada. Filemón ya no recibiría al mismo hombre que huyó. Ya no. Ahora este esclavo, como dice Pablo, que era antes inútil, había sido transformado por el poder de Dios. Y al ser transformado por el poder de Dios, ahora era útil. Estaba listo para servir a Filemón con un corazón sincero, temiendo a Dios. En el versículo 11, Pablo hace un juego de palabras muy interesante. Onésimo, que fue lo que le dije que subrayara, Onésimo, este nombre como tal, Onésimo, era un nombre que se utilizaba con frecuencia para uso de los esclavos. O sea que había muchos Onésimos. Y el significado de Onésimo es útil. Y Pablo está diciendo, aquí está el juego de palabras, ponga atención: útil antes era inútil, pero ahora que ha sido transformado, ahora es útil para la obra de Dios. Ese es el juego de palabras que hay aquí. Ya era un hombre diferente. Ahora Pablo daba legalidad de ese cambio y testifica a favor de él con Filemón. Ahora le correspondía a Filemón aceptarlo, recibirlo y restaurarlo. Cuando Pablo lo envía de regreso a Filemón, él dijo: te lo envío de vuelta, y con él, dice Pablo, con él va mi propio corazón. Imagínense el amor tan entrañable que ya Pablo le tenía a Filemón, a Onésimo, a ese esclavo. Y con él va todo mi amor. Es como si estuviera diciendo Pablo: va mi propio corazón. Y al igual que en el versículo 7, la palabra corazón en la traducción significa literalmente intestinos, lo cual habla de sentimientos profundos. Pablo había encontrado en Onésimo un hombre confiable, leal, uno que era fácil de amar. Y Pablo sabía que Filemón sería muy bendecido con el regreso de Onésimo. Le sería muy útil. Y esa es la obra que Dios hace en nosotros. Antes éramos inútiles debido a la amargura, al resentimiento, al odio. La falta de perdón te hace inútil. Pero cuando somos transformados por el poder de Dios, somos útiles
para los propósitos y los planes de Dios. Ahí está el juego de palabras que Pablo usa con Filemón en esta carta. Y como ya lo hemos visto en esta serie, todos en algún momento hemos lastimado y nos han lastimado, hemos ofendido y nos han ofendido, hemos pecado contra otros y han pecado contra nosotros. Pero cuando se trata de lo que nos hacen, de lo que recibimos, ¿cómo debemos responder cuando ocurren tales ofensas? Ya recapitulando un poco y contextualizando lo que hemos visto anteriormente, voy a mencionar lo siguiente. De acuerdo con la Biblia, ya lo vimos, debemos perdonar. Esto ya lo sabemos, Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Luego leemos Colosenses 3:13, que también fue un texto que ya estudiamos. Declara: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, a todo. Recuerden, dice, que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y la clave en ambos pasajes que acabo de leer es que debemos perdonar a otros así como Dios nos perdonó. Ya lo sabemos esto. Ahora, ¿por qué perdonamos? Ya la respuesta deben saberla en este punto. ¿Por qué perdonamos? Ahorita voy a ser como el profesor en la escuela. A ver, saquen su pluma y una hoja. Vamos a hacer un examen sorpresa. O sea, esa pregunta usted ya debe responderla bien. ¿Por qué perdonamos? Porque nosotros hemos sido perdonados. Así, esa es la respuesta correcta. Nuestro perdón a los demás refleja el perdón de Dios para con nosotros. Por eso perdonamos. Ahora, la palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. Significa absolver, cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón con el propósito de querer restaurar la relación. Y el perdón nunca debe ser otorgado esperando que la persona merezca ser perdonada. Nunca. Nadie merece ser perdonado, ¿cierto? Nosotros no merecíamos ser perdonados. Y sin embargo, Cristo, ¿qué hizo? Nos perdonó. Nuestros ofensores no merecen nuestro perdón. Y no debemos esperar a que se lo ganen. No debemos esperar a que sean, decimos, mejores personas. El perdón es un acto de amor, escuche esto. El perdón es un acto de amor. Es un acto de misericordia, un acto de gracia. No lo vamos a merecer. ¿Y el amor cómo es? El amor es sufrido. El amor es sufrido. El perdón, por lo tanto, es una decisión de no guardar rencor hacia otra persona, independientemente de lo que ella haya hecho. Y la Biblia nos dice, hablando un poco sobre el perdón, la Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Y también nos dice que ninguno merecíamos ese perdón, porque no hay justo ni aun uno, porque todos hemos cometido pecado. Eclesiastés 7:20 declara, palabras de Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, todo pecado a la larga es un acto de rebelión en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? El no perdonar es un acto de rebelión contra Dios. El Salmo 51:4, donde David declara: contra ti solo he pecado, Señor. O sea, mi pecado está delante de ti, Señor, y he pecado, he fallado a ti. Entonces, como resultado, ante nuestra ofensa, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Ahora, ¿qué sucedería si nuestros pecados no fueran perdonados? Hay consecuencias. Pasaríamos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, como lo dice Mateo 25. Ahora,
¿Cómo hemos obtenido el perdón de Dios? Yo le hago esta pregunta. ¿Cómo obtuvimos el perdón de Dios? ¿Cómo? ¿Me lo gané? ¿Logré méritos? ¿Me porté bien? ¿Fui a la iglesia todos los domingos? ¿Me congregué? ¿Cómo obtengo el perdón? La Biblia dice que Dios es tierno y compasivo. Y uno de los aspectos del carácter de Dios es el siguiente: Él está deseoso de perdonar nuestros pecados. ¿Sabía eso? Él está deseoso. Según de Pedro 3:9 nos dice así: paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que ninguno perezcamos. Por lo tanto, Dios desea perdonarnos. Es por eso que Él ha hecho provisión para nuestro perdón, porque de otra manera no podríamos alcanzarlo por nosotros mismos. Y así como Dios está deseoso de perdonar nuestros pecados, la naturaleza de un hijo de Dios, ¿cuál debería ser ante el ofensor? ¿Cuál? El deseo de perdonar al ofensor. ¿El ofensor va a merecer nuestro perdón? Por supuesto que no. ¿Se lo tiene que ganar? Dios no hizo eso con nosotros. Él deseaba perdonarnos. ¿Qué hizo Dios? Él proveyó nuestro perdón. Y la provisión de perdón para nuestro ofensor, ¿de dónde surge? De un corazón transformado. Yo lo otorgo, yo lo concedo, no esperando nada a cambio. Ese es el nivel de perdón al que tenemos que llegar, lo cual es un nivel sobrenatural que solamente puede venir de Dios al corazón del cristiano. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿es fácil perdonar? Reflexiónelo. ¿Es fácil perdonar? Déjeme ponérselo en perspectiva. ¿Es imposible perdonar? Responda. No, realmente no es imposible perdonar. ¿Es fácil perdonar? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hacemos difícil? Muchas veces. O sea, ¿es fácil perdonar? No es fácil perdonar. ¿Por qué no es fácil perdonar? Pero tampoco es imposible perdonar. ¿Por qué nos negamos a perdonar? Hay una respuesta para esto. Y no le va a gustar. ¿Sabe por qué nos es difícil perdonar? ¿Sabe por qué nos negamos a perdonar? Debido a nuestro orgullo. A veces no es tanto la ofensa. Se trata más, es más una cuestión de lo orgullosos que somos. Cuando somos demasiado orgullosos, es difícil ver la grandeza del perdón. Tú no alcanzas a dimensionar ese amor, ese perdón, esa misericordia. El orgullo se ocupa de tus malos sentimientos. El orgullo trastorna tu entendimiento. Y el perdón, ¿por qué se hace difícil? Yo pregunto, ¿a Cristo se le hizo difícil perdonarnos? Él estaba en la cruz del Calvario cuestionando si merecíamos ser perdonados o no. De ninguna manera. Para Él no fue en ese aspecto moral, escuche esto, en ese aspecto moral no fue difícil. No fue algo que Él resistiera, no fue algo a lo que Él se negara de perdonarnos. El perdón se hace difícil cuando estamos convencidos que es injusto que nuestro ofensor no pague por su ofensa. ¿Y de dónde se desarrolla ese mal sentimiento? Del orgullo. ¿A poco así nada más lo vas a perdonar? ¿Y ya? ¿Es todo? Después de todo el daño que te hizo, después de lo que te quitó, después de que te lastimó, así de sencillo,
¿Quién está hablando? No está hablando el Espíritu Santo, está hablando tu orgullo. Porque el orgullo no quiere facilitar las cosas, quiere ver a la otra persona humillada, ultrajada, en una posición de desgracia. Entonces, el orgullo desarrolla en nosotros una actitud de represalia. ¿Qué quiere decir esto? El mismo dolor que me provocó es el mismo dolor que yo quiero que sienta. Y cuando deseamos para nuestro ofensor el mismo dolor que nos provocó, estamos actuando con amargura, estamos actuando con resentimiento, estamos actuando con odio, deseándole un mal a nuestro prójimo. En un grado distinto nos cuesta, escuche, nos cuesta perdonar porque somos orgullosos. Nos negamos a perdonar porque es más una cuestión de orgullo. El perdón en la Biblia entra en una categoría relacional, lo que significa que es la única forma de restauración de una relación. Puede ser difícil, pero no imposible. Claro que es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque implica incurrir en una deuda que debe ser liberada, una deuda que debe ser perdonada. Y eso es más un aspecto de los sentimientos humanos que de un entendimiento espiritual. El perdón es difícil porque implica dejar de lado nuestro orgullo, algo que es extremadamente difícil de lograr para el hombre. Ahora, todos, en un nivel u otro, todos somos personas orgullosas. Y la presencia del orgullo está patente y está ahí presente. Y el orgullo es, como C.S. Lewis lo decía y lo expresó de una manera muy atinada, el orgullo es considerado el gran pecado, el pecado de pecados, un vicio esencial, así lo definía él. El orgullo es el pecado raíz que sustenta y conduce a todos los demás pecados en nuestra vida. Y el orgullo fue el pecado que estuvo presente desde el principio. ¿Y de qué manera se expresó el orgullo? Con el deseo de querer ser como Dios. Eso es lo que hace el orgullo. Y cuando tú niegas el perdón o cuando tienes falta de perdón, lo que tú estás haciendo es querer ser como Dios. Es lo que está dictaminando tu orgullo. ¿Por qué? Porque tú quieres dictaminar por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Y es donde decimos, no, es que no está bien que yo la perdone por todo el mal que me hizo. Y nos convertimos en nuestros propios, nos convertimos en Dios nosotros mismos, los soberanos, en decidir a quién sí perdonar y a quién no. Eso es lo que impulsa el orgullo. Por eso el orgullo siempre va contra el perdón. El orgullo es el intento del hombre de apropiarse de su propia vida. Se apropia de tus sentimientos. Y toda definición en la Biblia lo define como un concepto dominante al orgullo, que está incrustado en nuestro corazón. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Todos. Ahora, otro aspecto importante sobre el orgullo es, el orgullo siempre significa enemistad, o implica más bien enemistad. Si usted evaluó una situación que se fracturó entre dos personas, detrás de esa fractura está el orgullo. Si usted ve una iglesia que fue dividida, detrás de esa división está el orgullo. O sea, el orgullo está implicado en muchas de nuestras decisiones y acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el orgullo pone esa enemistad entre el hombre y el hombre, pero también ha puesto enemistad entre el hombre y Dios. Y fue a través del orgullo, dice C.S. Lewis, fue a través del orgullo cómo el demonio se convirtió en demonio. Y mire,
Y es a través del orgullo en cómo un cristiano se convierte en amargado. Eso es lo que hace el orgullo. Convertirte en alguien resentido, convertirte en alguien malicioso, en alguien vengativo, en alguien hasta con intenciones y deseos de matar, de destruir, de arruinar, de desprestigiar. Eso es lo que hace el orgullo, conduce a todos los demás vicios. En otras palabras, el orgullo se puede definir también como un estado mental completamente anti Dios, que va contrario a su voluntad. Así que, fíjese, si tú quieres averiguar qué tan orgulloso eres, ¿cuántos quieren averiguarlo? Algunos ya lo saben. Pero si tú quieres averiguar qué tan orgulloso eres, ¿sabes cómo te das cuenta? Basta con conocer lo que produce en tu corazón, por ejemplo, el ser menospreciado por alguien. Jole, cuando alguien se siente menospreciado, sale lo peor de esa persona. Cuando alguien te ofende, ¿qué me dicen? Cuando alguien te calumnia, ¿a quién no lo han calumniado? Saca lo peor, llega a sacar lo peor de nosotros. Y es ahí, fíjate, donde averiguamos qué tan orgullosos somos, por la forma en cómo respondemos al agravio. Así que míranse, ¿cómo responderían a esto? Ahora, ¿qué tan orgulloso tú puedes llegar a ser? ¿Basta con que alguien no haga lo que tú quieres? Y truenas y explotas. Entonces, el orgullo nos afecta a cada uno de diferentes maneras. Es por eso, mire, se da en las iglesias que cuando en la iglesia se aplica una disciplina a un hermano por X razón, la mayoría de las personas, ¿cómo reaccionan? ¡Ay! ¿Quién te crees? Y como una vez uno me lo dijo a mí, ¿y a ti quién te va a disciplinar? ¿Se da cuenta? La reacción, o sea, basta la reacción de la persona. ¿Cómo saca lo peor de sí mismo? Y ante la disciplina a nadie nos gusta, pero es ahí donde sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Es ahí. Fíjense, en algún momento, algunas veces es bueno hacer simplemente algunos ejercicios así bien prácticos. Ocasiones donde se le ha dicho a una persona, hoy no vas a servir o hoy no vas a tocar. ¿Por qué? Reprobado. Y algunas veces uno prueba el corazón de las personas. Hoy no quiero que toques. ¿Qué hice? Nada. Simplemente quédate a escuchar. No, pero ¿qué? Y empieza. ¿Qué salió de su corazón? O sea, con esa facilidad se prueba lo orgulloso que somos. Entonces, lamentablemente, es lo que más termina perjudicándonos. Ahora, como lo mencioné, el orgullo nos afecta a cada uno y de diferentes maneras. Y el denominador común en todas nuestras experiencias es la naturaleza del orgullo. ¿Cuál es la naturaleza del orgullo? La naturaleza del orgullo es competitiva. ¿Qué significa esto? Mire, el orgullo no obtiene placer de algo. No obtiene placer de algo. El orgullo en lo que se complace es en tener más que otros. Eso es en lo que se complace. Por ejemplo, si todos en el mundo fuéramos igualmente ricos, bellos, inteligentes, creativos, talentosos, mire, no habría un motivo alguno de qué enorgullecernos, porque todos tenemos lo mismo, todos somos iguales, que esa es la esencia en los cielos. No habrá competencia alguna. Tú no podrás competir con otro. Mis alas son más grandes que las tuyas. Mi aureola brilla más que la tuya, imagínense. O sea, esa es la esencia del cielo. Pero
No nos vamos a enorgullecer en ese aspecto de ser ricos porque todos somos ricos. No nos vamos a enorgullecer de todos ser bellos porque todos somos bellos, ni de inteligentes, ni de talentosos. ¿Cuándo es cuando empezamos a enorgullecernos? Cuando tenemos a otra persona que tiene menos que nosotros. Donde hay un punto de comparación de decir, yo soy mejor que tú. Yo toco mejor que tú. Yo me veo mejor que tú. Eso es lo que hace el orgullo. ¿Qué quiso hacer Luzbel? Yo quiero ser como Dios. Seré como Dios. Y el orgullo es competitivo por naturaleza. Y no se manifiesta, y esto es bien interesante, y no se manifiesta, aunque está presente, no se manifiesta sino hasta que estamos rodeados de otras personas. Porque si no estuviéramos rodeados de otros, nunca tendríamos ocasión para despreciar a alguien más. No habría oportunidad de sentirnos orgullosos al desestimar a otro. No tenemos a nadie ni a nada con que compararnos. Eso significa que cada relación que tenemos, por eso son difíciles las relaciones personales. Y es normal y natural en ese aspecto. Es por eso que cada relación que tenemos también es una oportunidad para que el orgullo se manifieste en ambas partes. A mí se me vería mejor esa camisa. Yo tengo mejor cabello. Yo tengo más dinero. Ahí empiezan las comparaciones. Esa es la naturaleza esencial del orgullo, ser competitivo. Y esto hace que cada aspecto de nuestras relaciones llegue a ser desafiante. Pero especialmente lo que genera el orgullo es conflictos, desacuerdos, falta de perdón y división. Por eso, ¿qué sucede cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima? La respuesta normal, podríamos decir, o natural, es querer devolver el golpe. Devolvemos dolor por dolor, insulto por insulto. Ese tipo de respuesta está motivada por la competitividad de nuestro orgullo. ¿Me la hace? Yo le voy a pagar también. Yo también se la voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos que nadie nos gane. No queremos que nadie pase por encima de nosotros. No queremos que nos hagan quedar mal. Por eso el orgullo dificulta tanto el proceso de perdón y reconciliación. Por eso el orgullo, así de fácil lo vas a perdonar, así de fácil lo vas a liberar de su deuda. Con esa facilidad, así nada más, pues lo perdono y ya. Eso es lo que trabaja el orgullo en nuestro corazón. Impide que realmente podamos perdonar de la manera como Cristo lo hizo. Impide que admitamos de una u otra manera que podemos perdonar sin guardar ningún resentimiento contra nadie. El orgullo te va a decir, ¿a poco vas a permitir que te gane? ¿A poco vas a permitir que sea mejor que tú, que tenga más que tú? Entonces es por eso, por su naturaleza, que el orgullo va en contra del perdón y la reconciliación de maneras muy importantes. El orgullo nos puede dificultar acercarnos a alguien con valor cuando nos han lastimado. Y también el orgullo hace que se nos dificulte disculparnos y buscar el perdón de los demás cuando hemos lastimado. Esa es la competitividad del orgullo que nos lleva a querer tener siempre la razón, que impide que nos humillemos, que admitamos nuestras faltas, que compartamos nuestro dolor con quienes nos han herido, nos hace querer contraatacar. Eso es lo que hace el orgullo. Es lo que va a impulsar en ti, contraatacar, dañar a quien te ha lastimado. Y aún, fíjate, y aún dañando y ofendiendo y haciendo agravio, el orgullo es tan hábil que te hace justificar tus malas acciones para que tu conciencia no sea tan aturdida. Ese es el resultado del orgullo. Por ese motivo, muchas veces tendemos a actuar con ira, con frustración, con amargura, con culpa.
Porque atacamos, escuchen, atacamos en lugar de confrontar con amabilidad. Buscamos denigrar a la otra persona en lugar de querer restaurarla. Cuando alguien actúa mal contra ti, pon atención a esto. Cuando alguien actúa mal contra ti, no le desees el mal. No invoques un rayo que caiga sobre la tierra y que lo consuma y lo queme. No le desees el mal. ¿Por qué? Porque esa persona que te ha ofendido, esa persona, aunque tú no le desees el mal, va a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas acciones. Es por eso que tú te puedes liberar de amargura y resentimiento. Es por eso que el corazón del cristiano no se mueve hacia el mal contra el prójimo. ¿Por qué? Porque alguien que obra mal va a terminar mal. Y ese es el punto. Y escuchen, no le va bien a quien ofende. No prospera el que odia. No va a progresar el que roba. No será bendecido el que maldice. ¿A quién vas? Al Señor. Yo me libero y yo perdono. Y tú eres el juez justo. Yo expongo ante ti mi causa. Tú eres quien es justo para definir y delimitar qué va a proceder. Esa es la confianza que debemos tener con Dios. Ahora, sí, es bueno anhelar la justicia. Por supuesto que es bueno. Pero escuchen, no nos corresponde a nosotros emitir el juicio definitivo sobre las acciones de los demás. No nos corresponde a nosotros juzgar las motivaciones de las otras personas, en especial cuando ni siquiera podemos reconocer nuestras propias debilidades. Cuando no somos capaces de reconocer nuestros propios pecados. Bien lo dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el único que puede juzgar con justicia? Dios. Es Dios. Sin embargo, solemos creer que siempre tenemos la razón. Y a veces estamos tan convencidos de que nuestras evaluaciones y juicios son los correctos. Y a veces no es así. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero al final es Dios, es Jehová quien pesa los corazones, quien delimita, quien define, quien juzga. Entonces el perdón no es un sentimiento nada más, es un compromiso. El perdón no es necesario, y eso es importante, el perdón no es algo que tú extiendes para quien te hace un bien. No lo haces. Ay, me regalaron una despensa. Los perdono. Te invitan a comer. Me pagaron la comida, todo. Te perdono por ser amable conmigo e invitarme a la comida. No es algo que tú extiendes a quien te hace un bien. ¿A quién lo extiendes? A quien te hace un mal. El perdón es la respuesta correcta cuando alguien nos hace un mal. Esa es la respuesta cristiana, esa es la actitud bíblica. Dice Romanos 5:8-11, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fíjate, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la respuesta de Dios ante el pecado: perdonarnos y reconciliarnos. ¿En qué momento Dios puso una condición en el contrato que dijera, si no dejan de pecar, entonces yo no moriré en la cruz del Calvario? Nunca hubo esa cláusula, nunca. ¿Qué dice el texto? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigos, dice el texto, imagínate, si siendo enemigos, es decir, si siendo ofensores,
fuimos reconciliados con Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está. Él esperaba que fuéramos mejores, Él esperaba que fuéramos buenos. No, fuimos transformados por su misericordia, por su gracia, por su poder. Y esto es lo mismo que está sucediendo en esta historia entre Filemón y Onésimo. De antemano, Pablo está preparando el camino y vamos a leer el verso 13 y 14, continuando con el texto de Filemón. En el verso 13, Pablo dice, ve lo que le escribe a Filemón: yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera a mí en mis prisiones por causa del evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea forzado sino voluntario. ¿De qué nos habla este pasaje? Miren, este pasaje, Pablo tenía profundos sentimientos por Onésimo, al grado mismo que el propio apóstol Pablo externa un interés. ¿Cuál era? Él deseaba y quería retenerlo para que estuviera con él. Fíjense, tan leal fue Onésimo, tan diligente, que Pablo se vio atraído a él y él deseaba tenerlo con él, que se quedara con él. Él buscaba la manera de evitar que se fuera de su lado. En Roma, Onésimo podría haber sido de gran ayuda para Pablo. Sin embargo, aquí vemos cómo el apóstol Pablo no quiso forzar el alcance de su relación con Filemón, ni buscar sacar provecho personal a costa de la restauración que estaba por realizarse con Onésimo. Pablo no aspiraba a tomar la iniciativa sin el consentimiento de Filemón. Le estaba dando su lugar. No deseaba actuar con presunción sobre la base de su amistad. Y era necesario, Pablo sabía, era necesario que tanto Filemón y Onésimo se encontraran de nuevo. ¿Para qué? Para que se concretara el perdón y se pudiera lograr la restauración. Pablo no quería que Filemón actuara por coacción, sino que si en algún momento él tomaba la decisión de regresarle a Onésimo, que fuera por Filemón, no por Pablo mismo. En esto Pablo no pretendía forzar a Filemón a tomar una decisión que él no quisiera, y eso es admirable del apóstol Pablo. Ahora, hablando sobre el perdón, Onésimo debía ir con Filemón para ser perdonado. El perdón no significa, y eso hay que tomarlo en cuenta, el perdón no significa la instantánea recuperación de la confianza. Es un proceso. Para el cristiano, ciertamente, el perdón no es opcional. Muchas personas se resisten a perdonar porque piensan que si perdonan, entonces tendrán que restablecer automáticamente la relación con el ofensor. Pero miren, la restauración es un asunto totalmente diferente al perdón. Son dos cosas distintas. Perdonar a una persona no significa que tengas que confiar en ella inmediatamente. No significa eso. La confianza debe ser reconstruida con el tiempo. La confianza se construye sobre la lealtad y el perdón se otorga sin condiciones. Es una gran diferencia. Entonces, perdonar significa que si alguien nos ha hecho mal, en lugar de aplicar justicia o exigir que pague su ofensa, lo dejamos libre de culpa y cargo. Es lo que hacemos, simplemente lo dejamos libre de culpa y cargo. Ahora, como lo mencioné, nuestro orgullo nos impide perdonar, pero el perdón es el camino más corto para librarnos de la pesada carga que nos genera pensar constantemente en la ofensa. Y dígame si es cierto o no. ¿Cuánto tiempo no dedicamos de nuestra vida a pensar en la ofensa, a pensar en el agravio? O sea, nos preocupamos demasiado, ocupamos nuestro tiempo en eso. Vamos a trabajar y ¿en qué estamos pensando? En la ofensa, en el agravio contra nosotros. Vamos con nuestra familia y ¿qué estamos pensando? En esa ofensa, no la soltamos. Llegamos a la cama para dormir y ni podemos dormir de estar pensando en la ofensa cometida. O sea, arruina tu vida. Y eso es lo que sucede. Nos genera pensar constantemente en la ofensa. Y guardar rencor hacia quien nos ofendió se convierte en una carga difícil de soportar. Y conforme pasa el tiempo se torna más pesada. ¿Por qué? Porque comienza a robarte la paz,
comienza a malformar en ti pensamientos, sentimientos ahora están volcados contra el ofensor, el resentimiento comienza a tomar una figura. Y fíjate, ese rencor se convierte en una sombra que te va persiguiendo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Ahí está esa sombra que te sigue a todas partes. ¿Qué es lo que hace el perdón? Nos hace libres. Libres de amargura, libres de rencor, libres de resentimiento. Por eso es importante distinguir entre el perdón y la restauración, ya que son dos cosas diferentes. El perdón se basa en la gracia, es instantáneo, es únicamente de tu parte, tú perdonas. Puede que el ofensor quiera o no, puede que el ofensor lo pida o no, incluso lo reconozca o no lo reconozca, pero tú debes otorgar el perdón, independientemente de que tu ofensor lo acepte o no lo acepte. Entonces, el perdonar es por tu bien, es por tu bien. Para el cristiano el perdón no es opcional. Y la restauración es diferente. La restauración de una relación requiere mucho más que el perdón. Se necesita arrepentimiento del ofensor, involucra restitución, reconstrucción de la confianza. Y para lograr esa restauración a veces lleva más tiempo. Lleva más tiempo. El perdón requiere una sola persona, en este caso tú, mientras la restauración requiere 2 personas. Y muchas personas piensan que no pueden perdonar porque eso significaría tener que volver a lo de antes, pero no siempre es así. Es algo que tú tienes que dejárselo a Dios. ¿Qué hacemos cuando perdonamos? A nuestro ofensor lo ponemos, lo dije al principio, a la disposición de Dios. Punto. Solo Dios puede curar las heridas sufridas por las ofensas de nuestro prójimo, solamente Dios. Y vean ese proceso de restauración que también nos habla Filemón, verso 15 y 16, y termino. Verso 15 y 16, vea lo que dice Pablo. Quizás se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Notan aquí que ya no solamente se habla de perdón, ya se habla de restauración. Se apartó de ti, huyó, pero Él va a volver a ti ya no como un esclavo, es decir, ya no en la misma posición en la que Él huyó, sino ahora volverá a ti siendo más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, en lo que tú vas a tenerlo ahí para ayudarte, pero también en lo que Él va a contribuir para ayudarte en la obra de Dios. Y este verso 15 y 16 habla precisamente de esa labor de restauración. Vuelvo a mencionar esto, el perdón requiere una sola persona. Tanto Onésimo y Filemón estaban en 2 puntos distantes, más de 1000 kilómetros de distancia. Más de 1000 kilómetros de distancia. Pablo bien pudo haber decidido, bueno, ya te perdonó Filemón a la distancia, está bien, ya lo perdonó, ya tú ya pediste perdón, sí, ya pedí perdón, órale, listo. No, era necesaria la restauración. Era necesaria, en este caso porque eran 2 cercanos. Y a pesar de esa distancia tan distante, el perdón requería una sola persona, pero la restauración requería que Filemón y Onésimo se encontraran. A eso quiere llevarnos el Señor como iglesia. A veces suceden situaciones que nos lastiman entre nosotros, situaciones que pueden herirnos y que algunas veces sí, el perdón es algo que otorgamos inmediatamente, pero para que la iglesia pueda progresar, y esto lo podemos aplicar a la familia, para que nuestras familias también puedan progresar y ser bendecidas, no solamente debe haber perdón, necesita ser restaurado. Necesita haber restauración. Imagínense
un matrimonio, esposo, esposa, sí, se perdonan todo el tiempo, pero no se hablan. Sí, te perdoné, pero tú en tu cama, yo en la mía. Debe haber restauración. A esto nos lleva el Evangelio. Y miren, por falta de perdón, iglesias han sido divididas. Por falta de perdón, amistades se han roto. Por falta de perdón, empresas han sido destruidas. Por falta de perdón y cuestiones de orgullo que hacen los gobiernos, se van a la guerra contra otros. Esto destruye. Y es maravillosa esta historia de Filemón, porque aquí estamos viendo cómo Pablo no solamente insiste en el perdón, sino también en la restauración. Y ahí te va Onésimo. Ya no como un esclavo lo vas a recibir, sino ahora más que un esclavo, un hermano amado. Y Pablo Pablo dice: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo y sufriste por su pérdida, pero Filemón, ahora podrás tenerlo de regreso contigo para siempre. Qué maravilloso. Estará contigo nuevamente, pero ya no es un esclavo, y no va a ser un esclavo ya para ti, sino ahora será algo más que un sirviente en tu casa. Ahora será un hermano amado, un hermano amado. Ahora será de mayor valor para ti, no solamente como persona, sino ahora como un hermano en el Señor. Y el Señor a eso nos quiere llevar. Pero vuelvo al punto del mensaje. ¿Por qué nos es difícil perdonar? Por el orgullo. Somos orgullosos. ¿Por qué resistimos perdonar? ¿Por qué prolongamos el dolor? ¿Por qué nos afianzamos a la ofensa y a la herida? Por cuestiones de orgullo, más que nada. Y eso es lo que el Señor no quiere para nosotros, porque nos está destruyendo. Porque esa amargura que se genera por no perdonar, ese resentimiento, ese odio, esos deseos de venganza, esa frustración, esa infelicidad, vuelvo a repetirlo, es la sombra que te está siguiendo a todas partes. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Una vez más estamos delante de ti como iglesia. Y ese tema, esos mensajes sobre el perdón, a nuestro orgullo no le gusta, porque siempre que nos hablan de perdonar, de liberar la deuda, es algo que nos duele, es algo que nos disgusta, porque lo consideramos injusto, porque nos afianzamos al mal que nos hicieron y no tenemos la capacidad de ver que el llamado que tú nos haces es actuar haciendo el bien frente al mal. Esta capacidad de amor y de perdón es algo que solamente tú puedes darnos a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no solamente se trata de decir, bueno, ya perdoné y ya olvidé. Hay casos especiales donde debemos dar el siguiente paso, el paso de restauración. Y es ahí donde tu Espíritu Santo nos ayudará. Porque al morir en la cruz, tú no solo te ocupaste de morir para que fuéramos todos perdonados, sino también para restaurar nuestra relación con el Padre. Tú fuiste ese mediador entre Dios y los hombres. La obra en la cruz no solo consistía en un acto de perdón, sino también de restauración. Y es a lo que tú quieres llevarnos y enseñarnos. Queremos perdonar, Señor.
Pero también, si es necesario, necesitamos restaurar. Porque las relaciones rotas no es algo que edifica la iglesia. Una iglesia llena de resentimiento y amargura no va a prosperar jamás. Un cristiano inundado de odio y de deseos de vengarse contra quien lo ofendió es uno que nunca podrá ser prosperado ni bendecido. Necesitamos liberarnos, Señor, de esa carga, de esa sombra que está yendo tras de nosotros a todas partes. Iglesia, sé libre, sé libre. Si tú sientes que alguien no merece tu perdón, tú perdónalo. Y al tú perdonarlo, tú lo estás poniendo a la disposición de Dios. No te corresponde a ti juzgar si está bien o está mal. El perdón no es opcional para nosotros como cristianos. Libérate de esa carga. Sé libre de ese sentimiento de amargura. ¿Cómo lo vas a hacer? Perdonando. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. A ser familias también perdonadoras y restauradoras. En el nombre de Jesús te damos gracias.